Saludamos a la doctora Angélica Abad. Ella es politóloga, trabaja en la Universidad de Cuenca. Doctora Abad, estamos próximos ya a unas elecciones que serán en febrero. Y este 5 de agosto se cumple un plazo importante para que se definan alianzas electorales y también se hayan realizado elecciones primarias dentro de los partidos, movimientos y coaliciones. Con una novedad en estas elecciones, deberá incluirse un 30% de mujeres encabezando las listas y un 25% de los candidatos deberán ser jóvenes. Quisiéramos su punto de vista sobre este proceso electoral y estos atributos que tiene en esta ocasión. Bueno, la primera parte, la inclusión más severa de las cuotas de género ha sido vista, ¿no?, como un gran avance dentro de la ley electoral. No es propiamente parte de lo que configura el sistema electoral, pero es importante porque nosotros teníamos la idea de las listas paritarias, pero lo que se había visto en la historia del Ecuador es que estas listas paritarias no se transformaban de hecho en una representación paritaria al interior de la asamblea, porque por lo general las cabezas de lista siempre eran hombres y eran los que, luego de aplicación de las fórmulas de transformación de votos en escaños, terminaban ocupando las curules. Entonces, esta obligatoriedad, ¿no?, de incluir a mujeres como cabezas de lista les va a también a forzar a los partidos a buscar alternativas de representación entre las mujeres, ¿no? Y a intentar afianzar liderazgos de mujeres que antes se tenían más bien en una posición secundaria. A la larga, ¿no?, para 2025, cuando ya tendremos que tener la mitad justa, esperemos ver que la participación política de la mujer se va posicionando poco a poco, ¿no? Pero claro, esta inclusión obedece al hecho de que en realidad no se estaba generando esa representación en la asamblea y un reconocimiento de que, siendo la humanidad mitad hombres, mitad mujeres, en todos los espacios de representación debería reflejarse eso por igual, ¿no? Y el tema de los jóvenes un poco igual, la idea de motivar a los jóvenes a participar en política, que les interese la política, pasa porque las organizaciones políticas, los partidos políticos también empiecen a formar bases, que es otra de las talones de Aquiles que ha tenido el sistema de partidos en el Ecuador, que es el hecho de que se les ve más como maquinarias electorales, más que como unas instituciones que tienen trabajo que hacer a lo largo de todos los 4 años entre un gobierno y otro, ¿no?, entre una elección y otra. Y entre esas cosas es forjar bases para que surjan nuevos liderazgos, y el tema de la inclusión de los jóvenes ahí obedece digamos, como ese mandato. Ahora, ¿qué se vio en las elecciones pasadas sobre la primera inclusión? Que los jóvenes estaban en las últimas posiciones de lista. Sí, a diferencia de con las mujeres, que se obliga a tener cabezas de lista, los jóvenes les ponían en las últimas posiciones de lista. Vamos a ver en qué posiciones de lista hoy en día ponen los partidos a los jóvenes, ¿no? Porque nos va a dar cuenta mucho de qué tan en serio se están tomando esto de forjar bases y de forjar liderazgos. Ahora son temas que complican mucho el panorama por ahora, exactamente, con partidos, movimientos que no tienen escuelas de formación, que tienen que reinventarse de una forma forzada de alguna manera. Nos decía uno de los líderes de uno de los partidos o movimientos, me parece que tiene la calidad de movimiento local, participa, de que la situación actual, la normativa les obliga a tener 650 candidatos, que además deben pasar por estos filtros y observar esta composición, el tema jóvenes y mujeres, y realmente se cuestionaba incluso si tendrán la capacidad para cumplir bien con todos estos esquemas y estas obligaciones que pone el sistema electoral. Sí, la realidad es que la gran mayoría de, sobre todo movimientos locales, cumplir con esto se les va a hacer cuesta arriba porque no tienen ese carácter mayoritario ni de arraigo nacional que tienen nuestros partidos, ¿no? En términos de la diferenciación que se hace la ley entre partidos y movimientos locales. Pero también a la larga puede ser uno de los ajustes de tuerca que podemos hacer para disminuir la fragmentación justamente. Los partidos a futuro que quieran seguir en la competencia van a tener que pensar a más largo plazo y realmente trabajar por el tema de bases si es que quieren sobrevivir en el sistema político. Y esto Podría,
Esto en algún de momento por ahí. sobrevivir en el sistema político es algo muy importante para que usted pueda desarrollar un poco más la idea. Comparto con usted y con nuestros oyentes, ponemos en pantalla para quienes nos siguen a través del Internet, el tema de la credibilidad institucional en el país. Un 55%, con la credibilidad más alta está la Iglesia ecuatoriana. En el penúltimo puesto está quizá la representación más amplia política que tiene el país en la función de la Asamblea Nacional, que tiene un 3,11% de credibilidad institucional, esta función legislativa del Estado. Y por debajo de esta están los partidos políticos con 2,57%. En Cuenca la situación se exacerba o se va aún a extremos mayores. La Iglesia tiene un 80% de credibilidad, es la más alta credibilidad entre las ciudades del país, y a los partidos políticos se les da una credibilidad de 1,5%. Son temas a reflexionar. Dentro de esa bajísima credibilidad de los partidos políticos, vamos nuevamente a tener que escoger a la gente que nos gobierna. Sí, es una paradoja, pero no es tan rara, ¿no? A lo largo de la historia del país, en las mediciones que se han hecho de opinión pública, no solamente de firmas locales, sino internacionales, también siempre han aparecido la Iglesia Católica, las Fuerzas Armadas, la policía, como las instituciones más valoradas por los ecuatorianos. Después solían estar los medios de comunicación, ellos bajaron, una vez Rafael Correa subió al poder, eran de los que más desconfianza generaban. Y ya desde Lenín Moreno, digamos, al final de la lista tenemos la confianza en el presidente, en la asamblea, en los medios de comunicación, no estoy diciendo que ese sea el orden, y obviamente en los partidos políticos, siendo los partidos políticos los más denostados a lo largo de la historia del país, ¿no? Lamentablemente los propios políticos y propios partidos no han tomado en serio esa insatisfacción que tienen los ciudadanos, no de ahora, no del gobierno anterior, sino desde hace décadas, con el funcionamiento y con, digamos, con su labor. Ahora, a mí lo que me parece interesante de estos últimos datos, recuerdo datos de perfiles de opinión mismo, eh, con Guadalupe Llori, un poco unos meses antes de la destitución de Guadalupe Llori, y el porcentaje de aprobación de Llori era muy similar al porcentaje de aprobación de la Asamblea. De alguna manera, esta idea de que era Llori la que hacía quedar mal a la Asamblea no se veía reflejado. Para los ecuatorianos, quien esté en la presidencia de la Asamblea, quien presida la Asamblea, da igual. La Asamblea en general es lo que penalizamos, y junto con eso penalizamos a quienes percibimos como responsables del mal funcionamiento del legislativo, y son los partidos políticos. Entonces ahí es un tirón de orejas, yo creo, bastante importante, pero lamentablemente estos tirones de orejas los han tenido los partidos políticos desde hace mucho tiempo, y parece que siguen por la misma senda de siempre, ¿no? He oído a políticos últimamente intentando responsabilizar al presidente de la República de la mala imagen que tiene la Asamblea. Eso es una cosa que no tiene sentido. Hemos escuchado a partidos políticos intentando decir que son los poderes al interior de la Asamblea los que no les dejan trabajar, cuando ellos mismos constituyen los poderes, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente la ciudadanía está cansada, percibe perfectamente bien cómo no funciona esa Asamblea, porque está, en lugar de ponerse a trabajar en serio, se quedan parados en conflictos de poderes. Y lamentablemente en una democracia son los partidos políticos las organizaciones que son las encargadas de intermediar, ¿no? Y de recolectar los intereses de la ciudadanía, de mediar con los movimientos sociales y de, digamos, de transformar todo lo que es el conflicto político, la demanda social, en política pública e institucional. Y es de ese hueco lo que nos está faltando, y no lo están cumpliendo ninguno de los partidos políticos, ya sea en el gobierno o en la oposición. En cuanto al espíritu de las normas electorales que se van imponiendo en Ecuador, analicemos solamente una pequeña faceta de estos temas de inclusión. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres que son elegidas? Tenemos allí lo que ha sucedido con la presidenta de la Asamblea, expresidenta ahora, Guadalupe Llori, que usted le ha mencionado, dos vicepresidentas, además que sufrieron similar suerte hace muy pocos días, víctimas de los intereses partidistas en la Asamblea, o el caso de la prefectura de la SUAY, sucesivamente con dos viceprefectas relegadas, la una por parte de Yacu Pérez, la otra por la propia viceprefecta que fue relegada, que relega ahora a la nueva viceprefecta. ¿Qué tan inclusivas o qué tanto garantizan estas normas
realmente una inclusión? Yo creo que nosotros tendemos a confundir cosas, ¿no? Uno es la representación y el derecho a tener una representación y otro es la calidad de la representación, ¿no? Es como esta idea de que reduciendo el número de asambleístas vamos a mejorar el trabajo de la asamblea, cuando el problema no es el número de asambleístas, sino la calidad de su trabajo, ¿no? Y lo mismo, tenemos que tener representantes mujeres porque las mujeres representan a la mitad de la población y en una democracia liberal representativa tendrían que estar representados todos los intereses de la sociedad, pero eso no nos garantiza que quienes estén ejerciendo esos cargos necesariamente vayan a hacer su mejor papel siempre. En el caso de la Asamblea es más complicado porque uno vota a un partido y el partido tiene una agenda. Y en su mayoría, al menos de un trabajo de investigación que hicimos para las elecciones pasadas, las legislativas, la agenda de género no componía ni el 2% de las agendas legislativas de campaña ni de las presidenciales en realidad. Entonces, difícilmente podemos hablar de una agenda de género, de un papel de representación de las mujeres en la Asamblea a favor de las mujeres, cuando esa agenda a nivel legislativo del trabajo político en sí mismo está ausente. Yo creo que por ahí encontramos una explicación. Y en el caso de nuestros liderazgos locales, yo creo que nos ha salido un mal sabor en la boca, sobre todo el tema de la conflictividad a nivel de la prefectura, que de nuevo nos muestra la importancia de tener una escuela de gestión pública en donde, digamos, sepamos que una vez que asumimos el poder tenemos que gestionar una cuestión y tenemos que asumir esas responsabilidades y sacar adelante. No tenemos escuelas de liderazgo que nos enseñen en el país a que a veces ceder o admitir errores no es perder el liderazgo, sino es justamente tomar ajustes de rumbo. Pero si se fija, eso no solamente le pasa o digamos, o ha sido alguna de los talones de Aquiles de nuestra prefecta, sino que también le pasó a nivel más grave aún al presidente de la República, pudiendo haber cedido ciertas cosas, no quiso hasta que ya tuvo la soga al cuello, ¿no? Y eso es más bien, creo yo, un reflejo justamente de esa falta de formación que tienen los líderes políticos y que se puede atribuir la responsabilidad de esa formación o de la ausencia de esa formación a los propios partidos, que es lo que deberían estar haciendo. Demos finalmente un rápido vistazo a cómo se perfilan las elecciones locales en lo que se conoce hasta el momento, pues muchas cosas están por darse de aquí y hasta el 5 de agosto. Algunos precandidatos han manifestado claramente su intención de ir a una elección. Mario Castro, un ex policía, auspiciado por un movimiento creado por un ex rector de la Universidad de Cuenca. Está Dora Ordóñez para prefecta junto con Cristian Zamora para alcalde en una coalición izquierda democrática Pachacuti. Está lo que podría ser un outsider, Luca Palanca, haciendo un llamado para que se unan los partidos políticos, incluso candidatizándose o precandidatizándose para alcalde, pero con la opción de dejarlo si es que logran realmente unirse voluntades. El alcalde de Cuenca, deshojando margaritas, aunque ha tenido una acción proselitista en los últimos meses, señala que su decisión depende aún de su familia. En suma, hay 36 grupos políticos inscritos, de los que no se sabe cuántos candidatos habrá. Marcelo Cabrera ha señalado, o su partido más bien Igualdad, de que va junto con Participa para estas próximas elecciones. Y están por allí Yacu Pérez, que aparece muy bien en las encuestas, etcétera, etcétera. De lo que no hay duda es de que esas cifras de 14 candidatos a la alcaldía y 12 para la prefectura de las elecciones pasadas posiblemente serán superadas. Sí, bueno, hay una tendencia a nivel país que se ve reflejado ya desde hace un par de elecciones atrás, a nivel local, de nuevo de esta fragmentación. Y eso pasa por que en las reformas que se hicieron y se han hecho al Código de la Democracia y a la parte del sistema electoral, no se han tocado las barreras para el ingreso ni después para la supervivencia de los partidos al interior digamos, de la, digamos, la vigencia legal de los partidos para que puedan competir entre una elección y otra. Tenemos también el tema de que los movimientos locales están permitidos por ley, aun cuando son partidos, tienen este nombre diferente, digamos, tienen mayores facilidades para inscribirse que los propios partidos políticos. Hay una serie de cuestiones ahí que tienen que ver con los instrumentos legales que de alguna manera motivan esa fragmentación y que no se han corregido. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos también es justamente la ausencia de
eh, proyectos políticos solventados que tienen que ver con esa idea de que los partidos solamente sirven para lanzar candidatos en elecciones. No estamos concibiendo a los partidos políticos como instituciones que son encargadas de recoger, de agregar demandas y de estar de la mano de los movimientos sociales entre una elección y otra, sino simplemente como maquinarias electorales, y eso abre la puerta para que muchos liderazgos, no solamente usted mencionó el señor Palanca, pero hay unos cuantos ahí que buscan pescar siempre un poco a río revuelto, estos liderazgos carismáticos que tienen alguna presencia en el mundo empresarial o que tienen alguna presencia en el mundo social, pero que en realidad no tienen experiencia ni formación política en lo que implica el manejo de lo público, ¿no? Dentro de eso sí que hay candidatos que tienen esa experiencia, pero tienen que luchar contra el fantasma de esa mala imagen que tiene la política en el país, ¿no? Pero es un círculo vicioso muy, muy peligroso porque podemos terminar eligiendo a outsiders sin experiencia alguna que después se les viene encima en la administración pública porque no tienen idea de cómo esto funciona. Y se pasan un año y medio, dos, recién aprendiendo qué es lo que tienen que hacer para después buscar reelecciones. Entonces es un poco complicada, digamos, es complicado el panorama. Yo más bien ahí lanzaría una advertencia. Todo aquel que pinte que esto sea fácil, con ese vamos a tener la advertencia, lo tengamos de lejos, porque fácil no es. Es bastante complicada la situación y quien asuma tendría que estar muy consciente del reto de asumir estos 4 años de administración local, ¿no? En una provincia que ha perdido mucho peso de representación a nivel nacional, cuya voz no se escucha, de una región que tendría que estar luchando fuerte para que la descentralización se haga efectiva, ¿no? Tienen muchos, muchos retos que requieren de un personaje o hombre o mujer que tenga peso y experiencia política, diría yo, para poder lidiar con el gobierno central y para poder hacer frente a otros tantos retos que tenemos enfrente. Gracias, doctora Abad, por sus valiosos criterios. A usted, muchas gracias, Gustavo. Declaraciones de la doctora Angélica Abad, politóloga de la Universidad de Cuenca.